Buenas tardes, hermanas y hermanos. Muchas gracias por venir conmigo a este proyecto, Intercambio de Mentes Criminales. Como ustedes ven, este es un medio que el Señor ha proveído durante esta temporada y lo vamos a usar para su gloria y honra. Les doy gracias de corazón por apoyarme en este proyecto. Cada uno de ustedes son especial para mí, los he conocido en diferentes tiempos de este proceso, pero han sido de gran apoyo. Cada uno de ustedes he aprendido mucho. Cada uno de ustedes yo sé que les puedo llamar a pedir guianza, ayuda, consejo. Y es muy importante para mí que ustedes estén en este proyecto conmigo, para poder tener una crítica constructiva genuina de personas que tienen buenas intenciones de su corazón de ayudarme en este proyecto. Como les había dicho previamente, este proyecto se comenzó a construir hace años, detrás de rejas. Yo soy la primera en decirles que yo soy un testimonio de este proyecto, porque el Señor empezó a desarrollar esto en mí, empezó a escudriñar a través de una temporada donde yo vine genuinamente ante el Señor pidiéndole que escudriñara mi mente y mi corazón, que había ciertas cosas que yo sabía en mí que necesitaban ser sacados de la raíz, y yo quería caminar en santificación, y a través de mis tiempos devocionales con el Señor, de oración y ayuno, el Señor empezó a enseñarme ciertas cosas cuando yo comencé mi camino con Él. Un mini testimonio que yo sé que ustedes pueden usar para la gloria y la honra del Señor, pero también para que ustedes puedan explicarles a sus estudiantes de cómo se desarrolló este proyecto. Voy a proveerles todo lo que yo pueda en el camino. Recuerden que estoy aprendiendo de cómo hacerlo, pero este proyecto ahorita mismo um, se está desarrollando, porque yo siento que el Espíritu Santo me ha puesto en mi corazón de enseñar a los líderes. Ustedes son líderes, maestros, pastores, tienen un lugar específico donde el Señor les va a guiar para poder enseñar este currículo. Y es importante que sepan la historia de este proyecto, porque este proyecto no fue desarrollado de un día al otro, no fue desarrollado en lo intelectual, como quien dice. Um, Durante mi tiempo de prisión, yo empecé a clamarle al Señor que me ayudara. En el principio de mi tiempo yo estaba confinada en una celda por horas. Nomás podía salir una hora al día, y ese tiempo fue lo que yo hablo, el proceso de desintoxicación espiritual, y el Señor empezó a recordarme de mi niñez, de ciertas cosas de donde yo abrí puertas. El Señor usó mi sueño, el sueño, para poder recordarme de todas las prédicas de mi niñez. El pastor Josie Fuentes fue mi pastor desde joven, desde niña, y su padre. Ellos fueron el grupo de apoyo de mi familia. Y haz de cuenta que en esa celda confinada yo no tenía quien viniera y me enseñara de la palabra o X cosa. En casos que yo empecé a pedirle al Espíritu Santo, tu palabra dice que tú eres mi maestro y necesito que me enseñes. Y a través de esas prédicas, las volvía como un cassette que se grabó en mi mente a, a tocar, y cada noche yo tenía un sueño, y era un sermón de los servicios que había atendido desde niñez. Me levantaba, escudriñaba la palabra,
le pedí al Señor que plantara esa palabra en mi corazón, que yo quería tomar los pasos de ser liberada. Había muchas cosas muchas puertas que yo había abierto que iban directamente al enemigo. Esas puertas me llevaron a pensar que lo bueno era malo y lo malo era bueno. Llegué a pensar que yo estaba loca. Había muchas cosas satánicas que estaban pasando en mi vida cuando yo empecé a caminar en el camino con mi conducta criminal. Haz de cuenta que la persona que yo crecí, yo sabía lo que era caminar con el Señor, pero de una manera diferente, donde te enseñan tus padres que debes de caminar con el Señor, que debes de servir a Dios, pero yo no tenía una relación personal con Él. Y haz de cuenta que yo me desvié del Señor y entré en una relación saludable donde empezamos a vender drogas y no hay nadie que inculpar, sino cada uno somos responsables de nuestras consecuencias. Pero al principio sí les voy a decir que yo le echaba la culpa a todo el mundo, menos a mí misma, hasta que empezó el Señor a revelarme ciertas cosas de mi conducta, de dónde abrí esas puertas. Bueno, en el primer año y medio era el proceso para mí de, de sanación y cerrar esas puertas demoníacas que yo había abierto. Tenía que tomar muchas decisiones, tuve que sacar muchas amistades y relaciones insaludables en mi vida porque era tiempo de enfocarme en mí. Y sí, era un tiempo muy difícil donde yo tenía que depender del Señor porque yo sabía que yo iba a recibir sentencia de vida. Tomé la decisión de servir al Señor aún si me daban una sentencia de vida en prisión. Y dije, aún Señor, si tengo que vivir el resto de mi vida tras de las rejas, yo te voy a servir. Y pues aquí estoy. Después de eso yo llegué a la prisión federal y ahí empezó el Señor a enseñarme cómo caminar en el Espíritu, cómo caminar con el Señor. Y había ciertas cosas de mi actitud, de mi personalidad, de mi conducta que empezó a enseñarme el Espíritu Santo que yo estaba mal. Y poco a poco otra vez tomando las decisiones de tomar esa disciplina de no caminar en esas cosas. Durante ese tiempo el Señor había abierto puertas para mí en ciertas áreas de la prisión para poder trabajar y uno de los lugares es con Mr. Zabrowski, era de trabajar como Career Resource Technician, donde yo con mis sentencias de vida entrenando a las personas que iban a prepararlas para su salida a la sociedad. No sabiendo en ese tiempo que todo lo que me estaban entrenando, todo lo que me estaba enseñando ese señor y el resto del staff era para el ministerio, era para poder prepararme para esto precisamente. Yo había puesto después de años a pedir una transferencia de prisión. Yo había pedido ir a Carswell, Texas. Había un programa de fe que yo quería ir, pero el Señor a la última hora movió todo y no pude ir a ese programa y llegué a ir a Waseca, Minnesota. Pero antes de llegar a esa prisión, yo tuve un sueño que hay muy pocas personas que yo les he comentado este sueño. De principio yo lo contaba porque era un sueño, dije que era muy difícil de creer. Pensaba, ¿a poco el Señor me va a poner a mí en ese lugar? Yo, precisamente yo, en casos que yo tuve un sueño donde yo estaba parada en la multitud de personas y
en ese tiempo, mi jefe, Mr. Zabrowski, me había pedido que yo tomara un tiempo de enseñarle a unas personas incapacitadas porque ellas no podían subir a los escalones en la librería. Y yo decía, enseñar, yo no tengo paciencia, yo tartamudeo y X cosa, yo soy ese tipo de personas que me gusta estar en la esquina, yo les escribo todo, les hago todo el trabajo, pero no me pongan a enseñar. En casos que tuve que obedecer y otra vez no entendiendo el proceso que el Señor me estaba llevando. En fin, ah, cuando yo me vi en esa multitud, yo estaba azorada en mi sueño porque estaba detrás de un púlpito y en eso yo me levanté y yo dije, yeah, right, no, estaba como estar ahí burlándome. El caso es que ese sueño me quedó en la mente muy penetrado, muy grabado, se sentía muy real y empecé a pedirle al Señor, Señor, si ese sueño fue de ti, confírmamelo. Me atreví a decirle eso al Señor. Y la noche antes de yo irme de Danbury, Connecticut, a la siguiente prisión, esa noche yo tuve un sueño que estaba atrás de una tienda gigante que era como el storage de atrás y el Espíritu Santo me dijo, yo te voy a guiar y en eso yo vi hacia abajo y habían unas pisadas marcadas en el piso y tomé un paso y cada vez que tomaba un paso se pintaban otras pisadas. En casos que yo seguía caminando y cuando ya de repente yo había caminado hacia afuera de la tienda, estaba en el estacionamiento y yo dije, wow, y en eso yo me levanté y dije, ok, Señor, tú me vas a guiar. Um, en casos que yo al siguiente día me van llevando a la siguiente prisión y llegando ahí yo conocí a mi hermana Sonia y lo primero que ella fue lo que me dijo fue impactante porque ella había visto algo en mí que yo no veía en esa temporada y lo primero que me había dicho fue que me preparara porque yo iba a enseñar el estudio que teníamos en la noche. Y yo nomás me quedé viéndola, dije, ¿qué? En casos que dije, ok, Señor, voy a hacer todo lo posible. Le empecé a pedir al Espíritu Santo y lo que me dijo que esas ovejas necesitaban saber era sobre la guerra espiritual. No sabiendo que la primera vez en enseñar algo así era tan difícil. La primera vez que yo me paré ahí, yo sentí el rechazo de mis hermanas, sentí como el Espíritu Santo estaba dándome fuerzas, me mantuvo parada, aún en medio de todo, yo continué enseñando lo que yo creí en mi corazón que el Espíritu Santo quería para mí y para ellas. Fue difícil, se sintió la guerra y ahí fue cuando el Señor me empezó a ministrar y lo mismo que yo estaba pasando cuando estaba enseñando es lo que estaba pasando en ese lugar, una guerra espiritual. Tuve una experiencia de mano a mano con la guerra espiritual y empecé a escudriñar un poquito más y más y más, más me enamoraba del Señor cada día y en lo secular, en mis trabajos, siempre me ponían hacer ciertas cosas que me sacaban de mi zona de confort, de mi caja protectora, donde tenía que enseñar, tenía que continuar escribiendo los currículos para estos departamentos, traduciendo y me gustaba, pero no entendía qué era lo que estaba haciendo el Señor. El caso es que un día Miss Barbara Hughes me pidió que fuera a trabajar con ella en el departamento donde ella estaba enseñando en un programa de drogas que tenían en ese lugar y pues acepté porque mi intención era de ayudar en cada área, ¿verdad? Y luego un día
ella entra y me dice, esta es mi misión y yo sé que tú eres la persona indicada. Haz de cuenta que mi mundo se me fue patas para arriba, como quien dice el mexicano, porque me puso en un cuarto y me proveó toda la información y me dice, esto es lo que yo quiero. Y yo dije, ¿cómo voy a hacer esto? Ella tenía una visión de tener un proyecto de ayudar a las personas a prepararse para ir a la sociedad, pero había ciertas cosas que la prisión nos estaba enfocando y ella quería hacer un programa grande para poder proveer cada área para cada recluso. En casos que hay una terapia que se llama terapia de conducta conductiva y eso era lo que yo tenía que enfocarme en lo secular y había estudiado la teoría y la psicología y había ciertas cosas que yo en mi espíritu alegaba. Estaba un momento yo estudiando la palabra y preparándome y terminando mi educación y había como un clash porque yo quería pelear lo secular con la palabra del Señor. En casos que durante un tiempo yo le dije a mi mamá que yo quería cambiar mi educación porque lo secular no estaba de acuerdo y claro, ella de gran apoyo y de acuerdo, empecé a estudiar para consejería cristiana, no entendiendo otra vez que lo que el Señor me había puesto en ese momento era prepararme para todo lo que viene ahora en esta temporada. Ah, en caso es que yo empecé a poner este proyecto, a escribir los currículos como siempre. Duraba horas metida en ese cuarto y de repente estoy desarrollando todo este producto y yo decía, me falta algo. En casos que yo lo tomé, fui y se lo entregué a Miss Hughes y un día para el otro tenemos 25 estudiantes y habían aprobado el proyecto y empezamos a enseñar este proyecto, pero yo en mi espíritu yo decía, algo falta, algo falta. El caso es que uh, durante la temporada en mi camino espiritual, el Señor me empezó a guiar sobre 2 Corintios, donde la palabra dice que nosotros debemos de poner todo pensamiento bajo la cautividad de Cristo, ¿verdad? Y que debemos de ser renovados en nuestra mente. Todas estas escrituras venían hacia mí y yo decía, Señor, yo necesito esto, renueva mi mente. En la primera prisión él me había dado una visión. Cuando yo empecé a meditar la palabra, yo estaba caminando y la palabra de ese día se me repetía mucho en la mente que el Señor decía que debemos de venir ante Él con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. Y yo decía, Señor, ¿cómo podemos? ¿Cómo podemos venir ante ti con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro corazón? Y en ese momento, cuando yo estaba caminando hacia afuera, me dio una visión de un pedazo como de masa grande. Y me dijo, este es tu corazón. Y yo me paré y yo dije, ¿qué? Y poco a poco empezó a quitar pedazos de esa masa y me dice, este pedazo se lo has dado a tus hijas, este pedazo se lo has dado a tu sentencia, este pedazo se lo has dado a tus cargos, este pedazo se lo has dado a tu pasado, ciertas cosas que estaban pasando en mi vida, tus relaciones, tus actitudes, tus adicciones, todo, en caso es que me lo puso todo en la cara. Y cuando él terminó, quedó un pedacito pequeño y me dijo, y este pedazo me lo has dado a mí. Y en esos momentos fue algo impactante para mí porque el Señor me reveló quién era yo del corazón para afuera. Yo decía, pero ¿cómo? Y me dijo, te voy a enseñar cómo. Lo primero que me enseñó es que yo tenía que entregar ese pedazo que le había entregado a mis hijas, esa preocupación, esa desesperación, ese anhelo de estar con mis hijas, la culpabilidad del daño que les había causado, de todo. Él empezó a enseñarme cómo entregárselo a él.
Y de ahí a cada pedazo empecé a entregárselo y decir, Señor, yo no tengo control de esto, ah, yo, no, yo te lo entrego a ti, te entrego a mis hijas, te entrego esta situación. Y poco a poco empezó a enseñarme cómo entregarle mis hijas a Él, interceder por ellas, pedir por ellas y poder tener ese pedazo intacto con el Señor, en una relación personal que se envolvió en dejarle todo a sus pies y poco a poco me empezó a enseñar cómo ah, todo empieza del corazón y de ahí empezó a transformar mi mente de acuerdo a la palabra. Tenía que escudriñar todo sobre cada área que me estaba enseñando de mí mismo. El caso es que la primera clase que tuvimos, yo veía cómo esta terapia en lo secular se enfoca en cambiar tu conducta. En lo secular a través del entorno religioso, como tú puedes decir, estamos de acuerdo en una cosa, decimos que, y estamos de acuerdo de que nuestra mente tiene que ser cambiada, nuestros pensamientos tienen que ser cambiados. El mundo secular dice, cambia tus pensamientos de algo negativo a algo positivo. Y en la palabra del Señor dice que nosotros debemos de poner bajo la cautividad de Cristo nuestros pensamientos, ¿verdad? Y estaba viendo cómo los estudiantes estaban actuando en la superficie, ¿sí? Y de repente el Espíritu Santo, wow, me empezó a recordar de todas las cosas de mi vida personal y empezó a enseñarme a través de las terapias porque lo hacía para mí misma, empezaba a analizar la situación y escribir mis pensamientos, tener que ser honesta, pero decía, ¿cómo podemos confiar en nosotros mismos si yo misma estoy identificando que estoy pensando mal? ¿Cómo yo puedo depender de mis pensamientos y cambiar algo negativo a algo positivo? ¿Me entiendes? El Espíritu Santo me empezó a revelar ciertas cosas de cómo tenemos que transformar nuestros pensamientos de acuerdo a la palabra del Señor. De ahí empecé a encontrar batallas de escritura para mí misma, para lo que yo estaba peleando y meditando en esas escrituras. Bueno, continuaba algo en mi espíritu. Yo decía, Señor, ¿qué falta? ¿Qué falta? Y me decía, yo te dije desde el principio que empieza de lo más profundo del corazón. Continuamos nuestras clases y ya hubo un día donde yo me senté con Miss Hughes y le pedí que si podía yo hacer este proyecto con 5 personas, de poder enseñarles cómo cambiar su manera de pensar a través de las escrituras. Tuve esas 5 personas, hermanas en Cristo, que las amo, y aprendí muchas de ellas. Había una persona que lo estaba haciendo de la superficie, sabe la palabra del Señor, y fue muy rápida para poner una escritura ahí. Pero había un problema en esa situación porque esta persona no quería identificar ni pedirle al Señor que examinara su corazón. Era muy fácil de poner una fórmula, decir, ok, yo tengo problemas con el coraje y la escritura dice esto y lo voy a poner así, lo voy a meditar. Pero ella ya sabía las escrituras y no se veía un cambio genuino, no había una transformación genuina. Había otra hermana que batalló mucho, no voy a decir nombres, ella sabe quién es, ella peleó mucho conmigo. En esos tiempos estaba yo desesperada por querer ayudarla, por querer explicarla y el Señor me dio paciencia a través de ese proceso, pero empecé a ver que cuando una persona pone el 100, el dolor que pasa a uno, de tener que mirarte al espejo y enfrentar tus cosas, enfrentar el pasado, enfrentar todas las puertas que has abierto. ah, Vi cómo esta persona sufría y quería sanar esas heridas, pero lo único que podía pedir es del Señor,
enséñame a caminar con esta persona en este proceso, pero ser firme, ser muy firme. Y había días que me aventaba básicamente la tarea y decía, no lo voy a hacer, y se iba enojada y pues paciencia, Señor, le pedía. En casos que había otra persona, otra hermana que calladita, muy sencilla, aplicaba las escrituras estaba sufriendo calladita, no pidiendo ayuda. am, Hacía las tareas, era muy honesta, pero había parte que no quería entregar un pedazo, como quien dice, hacia el Señor y prefirió sufrir callada. am, y poco a poco, conforme yo agarraba confianza con mis estudiantes, le decía, tengo estas hojas que yo hice aparte de acuerdo a las escrituras, y cuando menos lo pensé, todas las estudiantes me pedían esas hojas, lo que se empezó a desarrollar este currículum, y empecé a ver cómo estaban sedientas de algo más que una terapia básica de decir, cambia tus pensamientos negativos a algo positivo. Y la razón es porque hay algo en nuestro corazón que necesitamos entregar al Señor. De ahí empezó el Espíritu Santo a darme más, y lo escribía, y estaba mi hermana Sonia conmigo cuando de repente venían cosas hacia mí, los escribía, andaba con las escrituras, escudriñando, y el Señor nos dio el favor con el pastor Long Ecker de poder tener una mini clase los lunes para poder enseñar este proyecto. Y de ahí, pues gloria a Dios, estábamos teniendo estas clases, y muchas hermanas me dio crítica constructiva, muchas me insultaron, muchas no me aceptaron, pero en fin. Con el tiempo empecé a aprender que hay ciertas personas que no desean cambiar, que no quieren ir a lo más profundo, y pues yo seguía. En casos que el Señor abrió otra puerta y me fui para el campo de Brian, y allí me puso el Señor el Pastor May, y yo estaba trabajando como su asistente en ese lugar, y estábamos muy bien hasta que un día él tuvo un, um, un requisito que tuvo que cumplir a través del BOP, y dijo, tengo que ofrecer una clase de cognitiva en este departamento, y ahorita no tengo tiempo. Y le dije, espérate. Yo fui por el mini currículum que yo tenía, le dije, dame la oportunidad de yo poder hacer esta clase. Y lo reviso y me dice, sí, te voy a dar permiso y empiezas la semana que entra. Y yo dije, wow, ¿cómo? En caso es que se abrieron las puertas donde me proveyeron una computadora, y empecé a hacer algo rápido para poder empezar. Haz de cuenta que día y noche produciendo este libro. Pues fue un éxito no decir en números o X cosa, pero fue un éxito porque las personas que el Señor me ponía, yo aprendí tanto de ellas. Entre más escudriñaba yo las escrituras, más el Señor me daba. En caso es que empecé a ver cómo el Espíritu Santo empezaba a trabajar en mí, en donde yo me preparaba para las estudiantes, y empecé a orar por las estudiantes, y el Espíritu Santo me revelaba en qué áreas necesitaban ayuda las estudiantes. Y cada clase era un poquito diferente, siempre enseñaba lo básico, pero el Espíritu Santo me ministraba que tenía que agregar esto, quitar esto. Pues el libro se empezó a desarrollar y se hizo un poquito más grande, entre más enseñaba. Y ahí en ese lugar me puso dos hermanas bellísimas, que estaban dispuestas a primero ser estudiantes y luego en apoyarme en este ministerio, porque yo estaba sola enseñando inglés y español.
y el Señor me puso esas dos personas, Jessica y Amy, y haz de cuenta que peleando con ellas también, porque ellas estaban aplicando las escrituras y explicando aplicando la terapia y estaban pasando por el proceso. Y llegó el día cuando el Espíritu Santo me dijo, ok, ahora les vas a enseñar esto. Y de ahí fue otra puerta abierta donde yo empecé a enseñar a otras personas a ser líderes, a otras personas a ser maestras de estos currículums que estaba desarrollando y de otras clases también en ese lugar. Y en casos que fue la puerta de yo entrenarme a mí para entrenar a otras personas. Y hasta este día, antes de irme de prisión, le di un retoque porque tuve que cambiar las cosas de una manera que se podía explicar mejor, que ayuda al líder y que ayuda al estudiante a la misma vez. Y esto es lo que ustedes imprimieron, lo que se desarrolló de tanto año de estudio. Y hay unas cosas que el Señor me está poniendo a través de mi estar en la sociedad. El título es Intercambio de mente criminal. Y créeme que hay muchas personas que me decían, yo no tengo mente criminal, yo estoy aquí por esto y esto y esto, por los crímenes que habían cometido, pero eso era ya el pasado, X cosa. Ya he hablado con personas afuera que piensan que no tienen pensamientos criminales y sus respetos para eso, pero la palabra de Dios dice que todo lo que está en nuestro corazón es lo más vil, lo más perverso. No hay ningún corazón perfecto, bueno y que digamos, ¿verdad? Y, y todo lo que está en nuestro corazón va hacia nuestros pensamientos y de nuestros pensamientos se produce una acción. Si no es en lo físico, en lo tangible, puede salir de nuestra boca o X cosa y ahí se hace una adicción, es una conducta donde es tan, la repetimos tanto que pensamos que es correcto. Y el Señor me puso que es tiempo de hacer un mismo currículo, pero para las personas que están afuera. En este libro yo había puesto ejemplos de prisión y por eso ahora les estoy pidiendo ayuda a ustedes para, para hacer este proyecto juntos y que ustedes me den crítica constructiva de qué necesito agregar, qué necesito quitar. ¿Ok? Ahora, hay dos tipos de personas que están en este proyecto con nosotros. Hay unas que lo están haciendo como estudiantes simplemente para apoyar y hay otras personas que son de posición de liderazgo que están dispuestos a llevar este proyecto a las prisiones, a sus ministerios, a sus iglesias y lo pueden usar como ustedes quieran. Mi trabajo es de enseñarles cómo usar este libro en lo básico, lo voy a hacer capítulo por capítulo y quería introducirles, darle la historia de cómo se desarrolló esto. No quiero que sepan que es algo en lo intelectual que yo puse una información junta y que ya, ¿no? Es años de trabajo y todavía sigue en proceso. El enfoque es de cambiar el interior. Okay, la palabra del Señor dice que debemos de limpiar dentro del vaso antes de que limpiemos lo de afuera, ¿verdad? Eso es de pedirle al Espíritu Santo que cambie nuestro corazón. Y a través de lo que yo he aprendido hay un proceso que debemos de pasar para poder atacar los pensamientos y te voy a llevar en ese proceso. Si ya hojeaste el libro, hay ciertos temas que tenemos que identificar, hablar de antes de poder llegar al corazón del proyecto. ¿Okay? Sus estudiantes se van a desesperar. Depende de cómo tú lo hagas, se puede desarrollar esta clase en 8 semanas, 12 semanas. Yo he visto que yo he hecho las clases, lo básico, y los estudiantes vienen hacia mí porque continúan
el proceso, continúan enfocándose en esta terapia. Les voy a enseñar la hoja donde es el corazón del proyecto. El proyecto se consiste de hacer estas hojas, no sé si usted lo puede ver, de hacer esta hoja completa, pero vamos a ir en pedazo y les voy a explicar cómo enseñar estos pedazos. Pero también necesito que ustedes dependan del Espíritu Santo cuando ustedes estén enseñando estos proyectos, de que les guíe a las necesidades de sus estudiantes, ¿verdad? La primera hoja, bueno, la segunda página, quiero que lleguen a su segunda página porque les voy a explicar esto. Las páginas número 2 y número 3, me gustaría que iniciaran en su introducción de la clase como lo estamos haciendo hoy. No sé si lo pueden ver bien. Esta es la hoja donde vamos a pedir al estudiante que conteste este cuestionario. Y la intención de este cuestionario es de enseñarles de que no tienes que estar en prisión para tener una conducta criminal o pecaminosa, como quien dice. Hay muchas personas que piensan que porque no han estado en prisión por vender drogas o matar a alguien, que ellos están bien. Este cuestionario tú lo vas a usar para dárselo a tu estudiante y básicamente vas a preguntar estas preguntas. ¿Has hecho algo que nadie sepa? ¿Has pensado en lastimar a alguien sin hacerlo? ¿Te han agradado haciendo cosas que no están bien? ¿Crees que los guardias no tienen autoridad de decirte qué hacer aún estando en prisión? Y esta es una pregunta muy importante porque he ido a ciertos lugares aquí, para mí es diferente. Recuerden que yo estaba casi 12 años en prisión, de entrar a ciertas tiendas como joyerías. El otro día entré al T-Mobile y entrando hay un oficial ahí de seguridad, ¿verdad? Y, y me nació saludar a este oficial porque ahí están calladitos en la esquina, pero están observando que no haya peligro o X cosa, ¿verdad? En las tiendas. Y me recordé de esta pregunta. ¿Crees que los guardias no tienen autoridad de decirte qué hacer? Pregúntate a ti misma primero, ¿ok? Porque es muy importante que tú apliques este currículum a tu vida, que se haga real en tu vida para poder enseñárselo a otras personas. Y me quedo viendo a esa persona en el T-Mobile y digo, ¿cuántas personas no lo ven como que él no tiene autoridad de decirles nada? O hay muchos que dicen, ay, nomás está ahí para cuidar a que no robemos X cosa, pero si te llega a llamar la atención de algo, tú lo respetarías, tú en ti pensarías, ¿quién eres tú para enseñarme a mí? ¿Quién eres tú para decirme a mí? Okay, este tipo de preguntas son 11 preguntas, pero el truco es de que si has contestado sí a cualquier una de estas preguntas, entonces has tenido distorsiones cognitivas que en las clases más adelante vamos a enseñar que son distorsiones cognitivas, que son pensamientos insaludables. Y ahora que estamos en ese tema, quiero que abran sus libros a las páginas para que empiecen a estudiar lo que son las distorsiones cognitivas. Vamos a la página 57, que empieza con la mentalidad farisea. No sé si me ven bien. Okay. En esas áreas necesito que lean las páginas del 57 hasta el 61. Quiero que lo estudien bien porque vamos a hablar en detalle sobre estas distorsiones.
que ahorita no quiero tocar el tiempo porque esto es la introducción para ustedes, nomás para explicarles cómo hacer um, este proyecto. Bueno, en fin, después de esas preguntas, habla de tu pasado, unas preguntas de tu pasado que vienes aquí, ¿ok? Y es importante que tu estudiante lo conteste, y la razón que vamos a hablar de nuestro pasado es para poder abrir una puerta hacia el pasado, para que ellos analicen lo que ha pasado en el pasado, en la cuestión de que ellos abran esa puerta para identificar conducta insaludable, no para abrir puertas para que ellos no sean sanados. No sé cómo explicarles. Hay muchas personas que no quieren analizar el pasado porque se enfocan en el trauma de sus vidas, y es algo muy doloroso. Les voy a decir desde el principio que es importante que si su estudiante ha pasado un evento de trauma, que trabajen con ellos, um, pero que no se enfoquen a buscar lo negativo de esas situaciones, de enfocar cómo llegamos a ese trauma, a ese abuso. Y hay ciertos abusos que piensan que es su culpa. Ningún abuso es la culpa de la persona. Nadie se merece ser abusado, pero hay ciertas cosas que el Señor nos quiere sanar, porque a través de ese abuso han desarrollado conductas insaludables que necesitamos cortarlo de la raíz en esa situación, ¿ok? So, um, recuerden que también les había escrito que si necesitan ayuda en algo, háblenme, mándenme un correo. Yo estoy aquí todo el día. Mi enfoque es este ministerio ahorita, y quiero que se desarrolle esto bien. Si ustedes están contestando estas preguntas y se les hace muy difícil, por favor llámenme. Y esto es lo que necesito, que tu estudiante se enfoque, que tu estudiante diga, ok, hay ciertas cosas en mi pasado que no están buenas y necesito enfrentarlas. Tú como maestro tienes que entender que hay ciertas cosas escondidas en nuestro corazón, que con una serie de preguntas empezamos a pedirle al Señor que nos ayude. Um, Hay ciertas conductas que hacemos aquí a lo libre, afuera, no pensando que están mal, no pensando que estamos pecando, pero debemos de hacer todas las cosas para no ofender y agradar al Señor y caminar en santificación. Y hay ciertas conductas que no son buenas y no son saludables. Y por eso estamos en este proceso. Voy a hacer la siguiente grabación sobre el capítulo 1, que vamos a hacer a las páginas 4, 5, 6, hasta la página 16, ok. Les voy a enseñar cómo enseñarlo, se los voy a enseñar a ustedes, básicamente como que van a ser mis estudiantes, pero en el transcurso de que se los esté enseñando, les voy a dar los tips de maestro, y la manera que se los voy a enseñar es de una manera básica, pero también enseñarle cómo el Espíritu Santo les empieza a ministrar a ustedes. Recuerden que el mundo secular dice que debemos de cambiar en la superficie, y el Señor quiere que cambiemos del corazón. No hay una varita mágica, nomás porque aceptas al Señor hoy. No hay una varita mágica que dice que mañana no vas a tener pensamientos pecaminosos. No va a decir que tu conducta ha cambiado, no, nada de eso. Estamos en un proceso de cambio, como entrando en la casa de alfarero, ¿ok?
Es un proceso que es doloroso, es un proceso donde tenemos que enfrentar nuestras cosas y sí se requiere en este programa que hagas tu trabajo, sí se requiere que tú como líder, tú como estudiante líder, tomes el tiempo de hacer estas tareas, am, porque la parte de la terapia, la parte de sanación, no es de nomás sentarnos y decir que el Señor lo va a hacer todo, ¿no? Toma acción de nuestra parte. Y hay ciertas cosas que el Señor quiere hacer en ti como líder estudiante, lo quiere hacer en mí y mi sueño es de que ustedes se enamoren de este proceso para que se lo enseñen a otras personas. No sé el día de mañana qué irá a pasar con este currículum, pero mi deseo de corazón es de poder um, pasárselo a todas las personas posibles para que lo puedan usar. Um, y pues hoy, el final para el día de hoy, les pido que si me pueden mandar un correo electrónico diciendo que si pudieran ver el video bien, que lo hice bien. Recuerden que no soy muy tecnisaria. Esto es la primera vez que hago esto a través de tanta tecnología. Estoy aprendiendo y pues pido a Dios que todo se haga de acuerdo a su plan, de acuerdo a su voluntad, y toda la gloria y la honra para Él. Antes de cerrar, me gustaría hacer una oración con ustedes. Y estoy tratando de no llorar. Los extraño todos. Los amo en el amor de Cristo y les doy mil gracias de caminar conmigo. Besos a todas. Yo sé que desde Panamá hasta México, en muchos lugares de los Estados Unidos, están viendo estos videos y haciendo este proyecto conmigo y pues vamos a caminar en esta obra, hermanas y hermanos, para toda la gloria y la honra del Señor. Los amo y vamos a cerrar con una oración. Padre Celestial, te damos gracias. Gracias de lo más profundo de nuestro corazón, por simplemente darnos el privilegio de estar despiertos hoy con aire, porque tú has proveído nuestros hogares, nuestras comidas, nuestros alimentos, Señor. Te damos gracias por nuestros familiares, por nuestros ministerios, Señor, nuestros matrimonios. Te damos gracias por el milagro que nos has dado a cada uno de nosotros, Señor, porque yo sé que tú eres tan grande y tan maravilloso que cada uno de mis hermanas y mis hermanas tienen un testimonio grandísimo y continúas trabajando en nuestras vidas y te doy gracias, Señor. Te doy gracias que tú eres paciente con nosotros y caminas con nosotros en cada área, que tú estás aquí para ser nuestro doctor, para ser nuestro guía, nuestro líder en cada área, Señor, nuestro maestro, Señor. Y lo más importante, nuestro amigo fiel, Señor, que nunca nos deja, nunca se aleja de nosotros. Te doy gracias, Espíritu Santo, por guiarnos también, por enseñarnos, por darnos ese discernimiento, sabiduría, inteligencia, Señor, que necesitamos para este proyecto. Pido bendiciones de lo alto para cada una de las personas que están caminando en este proyecto conmigo. Te pido que pongas un anillo de protección alrededor de cada uno de ellos, de sus ministerios, de sus corazones, de sus mentes. Espíritu Santo, te pido que tú guíes a cada las personas indicadas, Señor, para hacer tu obra, Espíritu Santo. Eres bienvenido. Desde ahorita tú sabes la necesidad de cada uno de mis hermanos y mis hermanas y te pido que las suplas. Suple las necesidades de este programa. Tú sabes qué plan tú tienes para ello, tú sabes hasta dónde va a llegar y pues a ti te pedimos toda la gloria, la honra, pero también te damos la gloria y la honra, pero te pedimos guianza para todas las personas en sus ministerios que lo van a usar, Señor. Te pido que proveas lo material que puedan
darle los libros, las copias a sus estudiantes, Señor. Te pido que abras puertas para poder publicar este programa, Señor. Y también te pido la manera de poder visitar a cada uno de mis hermanos y hermanas que van a iniciar este proyecto, Señor. Si es que te dejamos todo en tus manos y te damos gloria y honra desde ahorita por lo que tú estás haciendo. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo oramos. Amén, amén y amén. Que Dios me los bendiga, hermanos.